atrás. Desde que el ser humano comenzó a utilizar su cerebro para hacer representaciones proyectivas del mundo, lo que nos diferencia de los primates, la tecnología, inicialmente tosca, ha sido parte de la vida social y de lo que caracteriza al ser humano. Cuando uno estudia el avance de las sociedades, cazadores, recolectores, hace 13.000 o 14.000 años la agricultura, los distintos imperios, la formación del Estado, la división entre campo y ciudad. Hasta el siglo XX la tecnología ha formado parte del desarrollo militar, parte del desarrollo productivo y del desarrollo social de los distintos estados, países y pueblos del mundo. Sin embargo, algo diferencia lo que está pasando hoy de lo que sucedió siglos atrás. Si bien las tecnologías se han modificado desde que salimos de las cuevas y aprendimos a utilizar el fuego para cocinar nuestros alimentos o para fundir los metales, en el fines del siglo XX y principios del siglo XXI hay un acontecimiento sin precedentes que diferencia las transformaciones tecnológicas respecto a lo que sucedía en el siglo XIX, el XVIII o el XV o el X o en tiempos de Cristo o mucho antes. La diferencia está en la velocidad, en la rapidez que vienen sucediendo los cambios tecnológicos que buscan modificar nuestra vida. Entre las personas que conocen el manejo de las computadoras, han debido hablar de la ley de Moore. Esta ley fue formulada hace 50 años atrás por Gordon Moore, que fue uno de los fundadores de la gran empresa Intel, que es la que fabrica los microprocesadores que ahora usamos en cualquier computadora en nuestras casas. Y él dijo que la capacidad de procesamiento de los datos que puede tener una computadora se duplica cada 12 meses, máximo cada 18 meses. Eso quiere decir que el celular que tenemos en la mano hoy, el año 2018, la capacidad de procesamiento de información que está en ese celular, el año que viene va a ser duplicado en velocidad, en almacenamiento, en procesamiento. Si esto lo retrocedemos un poco para atrás, toda la tecnología y la información que fue necesaria para mandar al primer hombre a la Luna, el año 1969, toda la capacidad de procesamiento que tenía la NASA, la Agencia Aeroespacial Norteamericana, y que estaba acumulada en 5 hectáreas y pesaba 200 toneladas, hoy esa capacidad de información la tiene cualquiera de ustedes en su celular. Lo que antes pesaba 200 toneladas y requería 2 hectáreas de espacio, hoy está en la mano, pesa 200 gramos. Y el año que viene eso va a pesar 100 gramos y va a medir la mitad de lo que ahora mide el celular que ustedes tienen en la mano. Los que vimos nacer este siglo XXI, tenemos las imágenes transmitidas en vivo por CNN de la invasión norteamericana a Irak. Ahí nos enteramos de los misiles inteligentes, que no eran muy inteligentes porque mataron a mucha gente en los hospitales, pero toda la parafernalia tecnológica que se usó el año 2003 para invadir Irak,
toda la tecnología militar para controlar los misiles, para destruir los misiles Scud, para lanzar ataques aéreos. Toda esa cantidad de tecnología militar es igual a la capacidad de procesamiento que hoy tiene un PlayStation 4. No digo que el PlayStation sea para destruir ciudades, sino la capacidad de procesamiento que tiene un PlayStation 4, que cuesta $300, $400, es la misma que tenían las supercomputadoras militares el año 2003 y que fueron usados para invadir un país. Esto significa que cada vez tenemos a disposición de los seres humanos una mayor capacidad de procesamiento de información, mayor volumen, mayor rapidez y menor costo, menor espacio. Esta revolución tecnológica que está afectando la totalidad de nuestra vida se basa en 3 principios físicos que están permitiendo que las cosas sean más baratas, más rápidas, más complicadas y más pequeñas. Primero, la velocidad a la que viaja la información en nuestras computadoras o en nuestros celulares se acerca a la velocidad de la luz. Eso significa que en un segundo la información puede dar 7 veces la vuelta a la Tierra en un solo segundo. El segundo principio físico es la capacidad de información que puede incorporarse, por ejemplo, en un rayo láser o en una fibra óptica. Aproximadamente una fibra óptica puede transmitir 10 a la 11 bytes, 10 con 11 ceros, bytes, en un solo instante y a una sola frecuencia. Y si en la fibra óptica usamos distintas frecuencias, imagínense la cantidad de información que puede circular en una sola fibra óptica, que es casi ya infinita, es casi infinita, en un solo cablecito. Por último, la miniaturización de los transistores. Cada celular tiene una tarjeta, cada tarjeta tiene un microprocesador, en el microprocesador vienen los transistores, diminutos. En una sola tabletita de silicio del tamaño de mi uña pueden caber cientos de millones de transistores. En el tamaño de la uña de mi niña que está durmiendo, cientos de millones de transistores. Antes eso requería un espacio de una cuadra, de una hectárea. Hoy simplemente el tamaño de una uña para comprimir esa capacidad de procesar, de controlar y de regular la información. Si cada año las cosas son más pequeñas, si cada año en la cabeza de un alfiler puede depositarse miles y miles de transistores, ¿cuál es el límite físico natural de este empequeñecimiento? En otras palabras, ¿cuál es el límite de la ley de Moore? Estamos hablando de átomos, ya ni siquiera de moléculas, sino del tamaño de los átomos, que no pueden ser vistos ni con microscopios, que requieren unos super aparatos de precisión para poder mover y ver los átomos. El límite de la ley de Moore, es decir, reducir, reducir y comprimir los procesadores de información, está encontrando un límite. Aún no lo hemos hallado. Se calcula que entre el año 2025, 2030 llegaremos a un límite para empequeñecer las cosas, para abaratar las cosas, para reducir el tamaño de las cosas.
Aproximadamente, cuando midan entre 5 a 8 átomos. Más abajo de 5, de 3 átomos, la cosa se complica. La cosa se complica, porque ya entra en juego ya no las leyes de la física clásica, sino las leyes de la física cuántica. En particular el principio de incertidumbre de Heisenberg, que te dice que no puedes definir con exactitud simultáneamente la velocidad y la posición de un electrón. Si ubicas la posición, no sabes la velocidad. Si ubicas la velocidad, ya no puedes determinar la posición del electrón. ¿Qué significa eso? Que ¿cómo haces para saber dónde está la información, el movimiento de un electrón que lleva la información, si está en el cable, en la capa de silicio? ¿Dónde está? Capaz se escapa, y lo que provoca un cortocircuito. Es decir, la tecnología que tenemos en la mano de empequeñecer nuestros procesadores tiene un límite físico. Más allá de ese límite físico es entrar ya a la utilización de otras leyes de la física que no están presentes en nuestros celulares. Son las leyes de la física cuántica. ¿Cuándo? A partir de los años 2025, 2030 para adelante. ¿Qué está provocando esta transformación del conocimiento, de la reducción de la capacidad de procesamiento o del tamaño de los procesadores, de su costo? En primer lugar, que las computadoras, los chips, los procesadores son ahora parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Está presente en nuestras casas, cuando prendemos la tele, cuando usamos un celular. Está presente en la educación, cuando usamos la computadora, cuando bajamos del internet de los libros, cuando vemos un video. Está presente en nuestras distracciones cotidianas, cuando usamos un juego para un PlayStation para jugar y distraernos con la familia. Está presente en el trabajo, cuando marcamos nuestra tarjeta de entrada, cuando programamos los horarios, los ritmos de trabajo, cuando usamos una máquina con algún tipo de procesador automático, cuando subimos a un minibús, cuando vamos al parque, en cualquier actividad ahora que hacemos los seres humanos, directa o indirectamente, la tecnología, esta tecnología objeto de una revolución permanente, afecta nuestras vidas. ¿Qué es lo importante? Que eso va a continuar. Que esto que está viviendo la última generación en la última década, este uso de la tecnología, ¿quién no tiene un celular? Hasta las guaguas ahora ya usan un celular. ¿Quién no accede a información a través del internet? ¿Quién no busca un libro? ¿Quién no busca copiarse una información o una investigación del internet? Está involucrado directa o indirectamente con el uso de estas tecnologías y con su permanente transformación. Estas tecnologías están modificando drásticamente la actividad productiva de la sociedad. La robótica y la inteligencia artificial están transformando buena parte de las formas en cómo se genera la riqueza en el mundo. Hoy en el día existe más de 1 millón de robots industriales, muchos de los cuales han sustituido a los seres humanos en ciertas actividades para producir carros, por ejemplo, para las fundiciones. Existe más de 4 millones de robots que trabajan en hogares y en servicios. Y su aplicación es diversa, en una fábrica, en un centro productivo, en una mina. La fusión del robot con el cerebro humano, es decir, el uso de sensores cerebrales y el uso del pensamiento para mover robots que pueden estar a una distancia prudente o a una distancia alejada,
pero a través del satélite o a través de la fibra óptica uno puede controlar el movimiento de estos robots a miles de kilómetros. Y eso avanza gradualmente. Y por último, la interconexión de bases de datos y la velocidad de la información. Hoy están mandando ahorita un WhatsApp, el vice está hablando de la ley de Moore, esa información ya ha sido registrada por Google, y Google está registrando a quienes les interesa, o por el señor WhatsApp, por los dueños del WhatsApp, y están registrando las regularidades de Bolivia, de quienes les interesa el tema electrónico, esas personas sobre qué comentan en el día, qué chatean, qué les gusta de las películas, qué tipo de ropa les gusta ver o qué programa deportivo ven en la tele o en el celular. Todo lo que usamos ahora en los celulares, hasta lo más íntimo, está registrado. No se pierde, no se disuelve. Nuestros gustos, nuestros chismes, nuestro estado de ánimo, nuestros comentarios, todo queda registrado o en el Facebook, o en el WhatsApp, o en el Internet, o en el correo electrónico, y eso forma parte de una gigantesca y mundializada base de datos que la gente lo usa. Se lo usa militarmente, se lo usa comercialmente. Y cada vez colocamos más información en nuestro celular, y cada vez recibimos más información a través de nuestro celular. Y toda esa información que transmitimos a través del celular o que recibimos por el celular queda en una base de datos, queda en la nube. Hoy estamos conectados con personas en tiempo real, con millones de bases de datos, con millones de computadoras y con millones de personas. Una cosa así nunca se haya visto en el mundo. Es virtuoso, pero también es peligroso. Sin embargo, así va a ser el mundo. El mundo comienza a conocerse y a interactuar a partir de la acumulación de los datos y de la información que cotidianamente y cada segundo emitimos a través de nuestra computadora, de nuestro Facebook, de nuestro WhatsApp, de nuestro Snapchat. Gustos, necesidades, apreciaciones, inclinaciones ideológicas, políticas, amorosas, sentimentales, locales, inquietudes, necesidades, aprehensiones, formas de gastar, cosas que valoramos, qué consumimos, qué compramos, qué rechazamos. Todo eso forma parte de una gigantesca y planetaria base de datos que cada vez se forma parte de los nuevos sistemas tecnológicos, de las nuevas ofertas comerciales, de las nuevas ofertas políticas, de las nuevas ofertas culturales. En la medicina, gradualmente estamos entrando a lo que se llama las consultas virtuales. En Bolivia tenemos ya el sistema más amplio en América Latina de la medicina, de la telemedicina. Estoy enfermo, me acerco a un hospital, en el hospital no está el especialista, pero el especialista está en Santa Cruz o en La Paz. Hay una pantalla con unos aparatos que me colocan en el cuerpo y ese aparato transmite al especialista que está en La Paz o que está en Santa Cruz mis signos vitales. El médico coloca otras apreciaciones, el médico local, y esa información pasa al especialista o al grupo de especialistas que está en el Hospital General de La Paz. Y ellos evalúan a 300 kilómetros mi situación y me recomiendan qué es lo que tengo que hacer. Eso que parecía algo impensable hace una década, hoy se practica en más de 100 municipios hoy en Bolivia. Imagínense lo que hay en otros países. Poco a poco la medicina, ese viejo hábito de ir a una clínica, hacer fila, esperar una ficha, gradualmente comienza a ser sustituida por una consulta con un programa informático que nos puede dar ciertos datos del comportamiento de nuestro cuerpo, o con un médico en vivo, en directo, pero a través de la comunicación virtual. Poco a poco la medicina está incursionando en la ingeniería de tejidos.
Esto es, el crecimiento de órganos a partir de nuestras propias células que crecen en moldes, como un hígado, un páncreas, una tráquea. El uso de las células madre, que si bien ahorita tiene problemas éticos porque afecta al embrión, también poco a poco está avanzando la utilización de células madre de los adultos para poder reproducir gradualmente en laboratorio y luego para uso médico y luego para la venta ciertos órganos que tiene el cuerpo. La terapia genética, es decir, la biotecnología, que es la posibilidad de usar el gen en enfermedades que son producidas por un solo gen para buscar la reparación de ese gen afectado y maltratado o defectuoso para curar al enfermo. La nanotecnología médica, es decir, de un tamaño de pocos átomos. La utilización de ácidos y componentes químicos o de máquinas moleculares, es decir, nanopartículas que viajan por el flujo sanguíneo hasta ubicar las células cancerígenas y depositar el medicamento en esas células cancerígenas sin afectar el tejido del cuerpo, que provoca una operación o que provoca un bombardeo de quimioterapia que hoy es de uso común en el mundo. La posibilidad de utilizar campos magnéticos que conduzcan a estas máquinas moleculares que se dirigen hasta las células enfermas y poder generar movimiento y calor para quemar las células cancerígenas sin provocar daños externos. La nanotecnología son aparatos y máquinas que son del tamaño de la cabeza de un alfiler o mucho menos y que pueden ser utilizados para la producción, pueden ser utilizados para la seguridad, pueden ser utilizados para la medicina, pueden ser utilizados para el transporte. Un ejemplo de nanotecnología es el airbag que uno tiene en una movilidad. Las movilidades de hace unos 5 años, las que se compran más o menos nuevas, tienen un sistema de aire de una bolsa que explota delante de la cara para impedir de que nos golpeemos con la cara en el volante o con el parabrisas. Eso es nanotecnología, porque se trata de tiene ahí adentro un acelerómetro, una bola microscópica que al sacudirse violentamente provoca una descarga eléctrica que libera gas nitrógeno y ese es lo que infla la bolsa que nos golpea la cara. Es un ejemplo de uso de la nanotecnología que poco a poco comienza a ocupar el funcionamiento de distintas actividades o de distintos aparatos, una cámara fotográfica, una cámara filmadora, un celular o una computadora. En el ámbito energético, la tecnología está transformando o está buscando sustituir los combustibles fósiles, sustituir el petróleo, sustituir el carbón por energía eólica. Tenemos en el caso de Bolivia nuestras primeras aspas para generar energía eólica, generamos cerca de 70, 80 megawatts y vamos a seguir ampliando. La energía solar, la utilización del sol para cargar baterías utilizando paneles solares. Y lo último, la fusión nuclear. La fusión nuclear, a diferencia de la fisión nuclear, es la unión de átomos. En la fisión nuclear se separan los átomos, se tiene un átomo, se lo bombardea, se separa y genera una energía muy poderosa. Esa energía puede calentar unas turbinas, generar vapor, generar electricidad o puede dar lugar a las bombas atómicas. Esa es la energía por fisión de átomos y que genera mucho residuo contaminado. La fisión de átomos es lo que hace el Sol, es unir átomos. En vez de dividirlos, los une. Se usa experimentalmente el deuterio con el tritio. Ambos son isótopos del hidrógeno y el hidrógeno está en el agua. Del agua se saca el átomo del deuterio.
El tritio es un derivado, es un isótopo del hidrógeno, pero el tritio deriva del litio. Se bombardea litio y se saca el tritio. La fusión de deuterio con tritio da lugar a helio más energía. ¿Qué cantidad de energía? La que dice ahí. En un vaso de agua puede haber la cantidad, no de 500, sino de 500.000 barriles de petróleo. Si algún momento llegáramos a producir de manera barata, no en laboratorio costoso, sino de manera barata, la fusión del deuterio con el tritio, deuterio en el agua, tritio en el litio. ¿Y quién tiene litio? Bolivia. Si algún rato los experimentos en Europa, en China, en Estados Unidos, en Japón, lograran fusionar el deuterio con el tritio, podríamos generar la energía del Sol de manera controlada. Es decir, helio más energía, en esta cantidad que habla la diapositiva. Hay distintos métodos, todavía muy costosos para producir esta energía por fusión nuclear. La utilización de rayos láser para generar una cantidad de calor que funda, que fusione los átomos. Unos campos magnéticos. Todavía estamos en el ámbito del laboratorio, costoso, pero no cabe duda que en los siguientes 10 a 15 años la fusión de átomos va a ser una de las alternativas de generación de energía barata, no contaminante y superabundante. Agua que nos da el deuterio, litio que nos da el tritio. Otro de los cambios fundamentales que se están comenzando a vivir o que vamos a vivir en los siguientes años es la posibilidad de utilizar ya no solamente el celular o el internet en un celular, sino el celular en una gafa o en un lente de contacto. Eso ya ha sido experimentado en varios laboratorios, es caro, la cosa es reducir los costos, de tal manera que cuando uno camina en la calle puede estar viendo información del internet, puede estar grabando lo que ve, puede estar reconociendo a las personas con las quienes se encuentra, puede estar absorbiendo otra información en paralelo a cuando va caminando o está atendiendo a otra persona. Los coches sin conductor, que de hecho ya existen, es decir, coches que se mueven a una velocidad y por una ruta establecida, con paradas establecidas, todo controlado con procesadores y internet y el satélite, de tal manera que el transporte público gradualmente podría ir pasando a esta forma de transporte sin necesidad de conductor. Pantallas electrónicas flexibles, como un papel, que en vez de ser planas, simplemente pueden ser dobladas, colocadas en una pared, en un cuaderno, en un lugar que uno quiera. El mundo virtual para los usos militares o para los usos distractivos. Los usos distractivos, juegos electrónicos, en vez de tener el PlayStation y una super pantallota, basta colocarse un casco y colocar el juego que uno quiera. En los juegos militares, los drones. Hoy en día Estados Unidos ahorra mucho dinero para matar a sus adversarios, ya no invade, no manda regimientos, manda un dron controlado por satélite que transmite en tiempo real, ubica una casa, ubica un auto, ubica una persona, el dron recorre 100 kilómetros, 150 kilómetros, no está tripulado, tiene un arma mortal en el dron, se estrella y desaparece el adversario. Eso que lo usamos en los juegos sucede en la realidad, en el caso de Afganistán, en el caso de Irak, en el caso de Siria y en distintas partes del mundo. Poco a poco, estos límites físicos están siendo o intentan ser superados. De la computadora que utiliza los transistores, que utilizan los microchips, se está buscando pasar al uso de transistores atómicos, moléculas de sustancias químicas, al uso del grafeno, que es una hoja de carbono que tiene un átomo de grosor, de espesor. Por último, el uso de átomos individuales coherentes, donde las leyes de la física cuántica puedan ser reguladas para la transformación y la transmisión de información a una velocidad y a una cantidad infinitamente superior de la que hoy conocemos en nuestro celular.
Como ustedes ven, poco a poco todas las transformaciones de la tecnología van a ir afectando y transformando nuestra vida de manera imperceptible. A ver, ahorita quítenle a la mayoría de los compañeros que están aquí su celular y a ver qué hacen. La mitad de su vida se cae, si no las 3/4 partes. Sus teléfonos, sus amigos, sus contactos, sus visitas al internet, sus whatsappeadas, su grupo de amigos, su grupo del colegio, sus videos deportivos, sus videos de cumbia, fotos de la familia de mi bebé, mis recuerdos, absolutamente la mitad de la vida desaparece. Y el celular, ¿qué tiempo tiene? Yo soy de la generación que vio el celular del tamaño de un zapato y pesaba 1 kilo, cosa que los jóvenes de ahora no lo conocen, pero yo sí lo he visto. Carísimo, una cosa así. Hoy los jóvenes nacen, mi bebé le doy el celular, ya está haciendo circular, tiene 10 meses y hace circular y buscar un video. 10 meses. En mi tiempo hacía eso yo con piedritas, mi bebé lo hace con un celular. Hoy la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin tecnología, muchas de las cosas que hacemos y que nos da seguridad y nos da vínculos desaparecerían. Pues bien, ese celular es una muestra del efecto de la tecnología en nuestras vidas. Lo que pasa con el celular en la vida cotidiana está pasando en la producción, está pasando con los videos, está pasando con los televisores, está pasando con los automóviles, está pasando con la minería, está pasando con las telecomunicaciones, está pasando con la medicina, está pasando con la justicia, está pasando con la burocracia, está pasando absolutamente con todo. Las tecnologías se han convertido en una parte imprescindible de nuestra vida cotidiana, independientemente de la área en la que vayamos a desempeñar nuestras actividades. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bolivia gradualmente está ingresando a la etapa de la industrialización y a la socialización del conocimiento. Nos hemos esforzado por multiplicar el presupuesto en educación del 6 al 16% como parte del gasto público. Y ustedes, como profesores o algunos como estudiantes, podrán darse cuenta que gradualmente las demandas que tiene la gente pasan de las cosas básicas, agua potable, que era necesario antes, alcantarillado, luz, servicios básicos, una escuela. La medida que gradualmente se van completando esas necesidades, la gente pasa a otro tipo de necesidades. Internet gratuito, computadoras en los colegios, computadores en las escuelas, teleféricos, una fábrica de cemento, una fábrica de vidrio, un ferrocarril eléctrico. A medida de que el país va solucionando la deuda histórica social de los servicios básicos, las poblaciones, la gente, los trabajadores, los vecinos, los estudiantes, los profesionales se plantean otros retos directamente vinculados con la ciencia y con la tecnología. Hay 6 áreas en las que el país en los siguientes años va a hacer su esfuerzo por acercarse a niveles de punta en el uso de la tecnología. En el primer lugar, en la petroquímica. La petroquímica. La conversión de la materia prima del gas en plástico, la conversión de la materia prima del gas en carcacha de celular, la conversión de la materia del gas en cámara fotográfica o en cámara de televisión, la conversión de la materia prima del gas en bolsas nylon, en bolsas plásticos, etcétera, etcétera. La conversión de la bolsa del gas en urea, la conversión en amoníaco, el uso de energías alternativas, la sustitución del petróleo o el diésel por energía eólica, por energía solar, por energía geotérmica y gradualmente, algún rato ojalá, en el uso de fusión atómica. El uso del litio,
el carbonato de litio, el cloruro de litio, el bromuro de litio, el litio metálico, las baterías de litio, que son formas de conversión de la materia prima que tenemos en abundancia en elementos de alta tecnología de uso en el mundo entero, en los televisores, en los automóviles, en las computadoras, en los celulares, en las cámaras fotográficas y en otro tipo de actividades militares incluidas. Trenes eléctricos, la sustitución gradual o el complemento del transporte público normal que usa gasolina, que usa diésel, por un transporte público que use electricidad. Un teleférico usa electricidad, un tren eléctrico usa electricidad, ya no usa ni diésel, ni carbón, ni petróleo. La elaboración de software y drones. Hoy Bolivia exporta software, hoy Bolivia exporta drones. No exportamos esos drones militares del tamaño de 20 o 30 metros, pero sí exportamos drones que se aplican a la actividad del control de la agricultura, control ciudadano, etcétera, etcétera. Y por último, la investigación atómica. Bolivia está invirtiendo un conjunto de recursos muy sustanciosos para tener un centro de investigación nuclear que nos permita, en primer lugar, utilizar el átomo para curar las enfermedades, usar el átomo para mejorar la producción agrícola, pero fundamentalmente usar el átomo para conocer, manipular y utilizar de manera benéfica el átomo que va a ser el rey de las modernas tecnologías del siglo XXI. En otras palabras, no vamos a poder entender el mundo del siglo XXI sin un conocimiento minucioso de las tecnologías, la ciencia y la información. Y por eso yo celebro este encuentro de Bolivia Educa, porque permite a los profesores y a los alumnos acercarse a pequeña escala o en gran escala a estas transformaciones que están teniendo las tecnologías para el uso en la información y en la educación. Solamente quiero señalar que esta incursión gradual de un país pequeño, de un país pobre, pero de un país optimista y que mira con mucho entusiasmo el porvenir, requiere un trabajo simultáneo en dos vías. Por una parte, por parte del Estado, el esfuerzo para introducir ciencia, tecnología, para promover las inversiones tecnológicas, pero también en la transformación del sistema educativo. ¿Hay que invertir más en educación? Sí, pero también hay que invertir más en tecnologías en la educación. Y hay que esforzarse por incentivar en los jóvenes, cuando están en el primero básico, en primero de secundaria, el amor, el cariño a las áreas que hoy por hoy generan miedo, por lo general en los alumnos: matemáticas, física, química, mecatrónica, en fin, electrónica, un conjunto de áreas del conocimiento que por lo general en nuestros colegios, y en particular en los colegios públicos, se lo trabaja y se lo trata de una manera todavía muy lenta y muy reducida. Es una responsabilidad del Estado promover ciencia, tecnología, inversiones productivas, pero también es una responsabilidad de los padres de familia, de los profesores, el esforzarse por incentivar una pasión por la ciencia. A cada momento estamos haciendo ciencia, todo es ciencia. Yo me ponía a pensar en el esfuerzo que está haciendo mi hija para poder caminar. Tiene 10 meses. Está utilizando 4 meses de su vida para poder caminar. En 4 meses tiene que comprimirse 4 millones de años que tardaron los primates y los homínidos para poderse parar erguido como el ser humano. Tardamos 4 millones de años. Eso lo usa un bebé. Ese esfuerzo de 4 millones de años, esos cálculos físicos, esos equilibrios que se requieren, lo hace el bebé en 5 meses. Ahí está la ciencia. Está la ciencia en el celular que tienen, está la ciencia en la computadora que agarran, está la ciencia en el WhatsApp que están mandando, está la ciencia en
la filmadora que están utilizando, está la ciencia en el video que están grabando y que van a recortar para mandarlo a sus amigos. En todo está la ciencia. ¿Qué nos falta? Conocer las bases de esa ciencia, para que seamos nosotros no solamente receptivos de la ciencia y el conocimiento que viene de otras partes, sino proactivos. Hay muchos bolivianos que hacen eso, exportamos software, es decir, hay gente boliviana que ya tiene la capacidad de diseñar programas de uso mundial, pero son personas a quienes les agrada las matemáticas, les agrada la física, les agrada la química, les agrada la biología, les agrada la electrónica. Son personas a quienes les agrada estas áreas del conocimiento humano. Entonces, esa es una tarea muy importante de los profesores. No solamente usar la tecnología, sino incentivar al uso y a la promoción de nuevas tecnologías en los estudiantes. Y es una tarea de los padres, de las madres, proveer condiciones, el espacio, el tiempo, la dedicación, al menos la comprensión familiar para que el niño, para que la señorita, el joven que se está inclinando al conocimiento de lo técnico, de lo electrónico, encuentre un ambiente familiar propicio para que eso fructifere. Si eso hacemos, este siglo XXI no va a ser un siglo perdido para Bolivia. Y esa brecha del conocimiento tecnológico de 100, de 200 años que tenemos con otros países del mundo, podrá acortarse. La virtud de ser un país que parte de muy abajo es que puede acceder a la tecnología de otro país que le costó decenas de años de obtener. Esa es la virtud. Es decir, no tenemos que estar pasando por los 30 últimos años de cómo se elabora un procesador de datos. Lo podemos comprar y nos hemos ahorrado 30 años, pero no basta comprarlo, diseccionarlo, perfeccionarlo. De esa manera nosotros colocarnos, si no a la vanguardia, por lo menos a un nivel de intermedio de conocimiento y de elaboración y de participación en esta gran revolución tecnológica que está cambiando nuestras vidas. Compañero alcalde, compañera Nélida, te felicito por este debate. He estado viendo la cantidad de seminarios con temas pequeños, didácticos, técnicos, productivos, que va a llevar adelante esta nuestra actividad. Los felicito, porque están promoviendo la manera de presencia de la actual generación en la construcción del siglo XXI. Felicidades y muchas gracias. Y de esa manera es que el vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera, inauguró este encuentro, segundo encuentro nacional Virtual Educa Bolivia 2018, hablando por sobre todo de la importancia de la tecnología, no solamente en la educación, que por supuesto es fundamental, sino también en otras áreas como la salud, la economía y la diversidad que se necesita en nuestro territorio para continuar con este crecimiento que tenemos al momento. De esta manera cerramos esta gestión de gobierno. En cualquier momento nuevamente con ustedes. Permiso. Bolivia TV, el canal oficial de los 11º Juegos Suramericanos Cocha 2018.